Bienvenidos a Hematología al Día, el programa que te mantiene actualizado sobre los avances más recientes en este campo. Soy el Dr. Samuel Hernández. El día de hoy vamos a hablar sobre transfusión de sangre. La transfusión de sangre es el proceso mediante el cual a un paciente se le administra sangre o uno de sus componentes de otra persona. Esto con la finalidad de estabilizar sus niveles y mejorar su condición clínica. Tenemos tres componentes que pueden ser transfundidos. El primero y el más transfundido de todos es el paquete globular o concentrado eritrocitario, que son las bolsitas rojas cuya función es subir los niveles de hemoglobina. El segundo componente que se puede transfundir son las plaquetas o concentrados plaquetarios, y el tercero es el plasma, que es diferente de las plaquetas. Cada componente tiene una indicación muy específica. Hablando del concentrado eritrocitario o paquete globular, que son las bolsitas rojas, este está indicado, está justificado cuando nosotros tenemos niveles muy bajitos de hemoglobina, por cualquier causa, ¿no? Cuando el paciente tiene sangrados importantes, cuando el paciente, por ejemplo, tuvo un accidente y tuvo una pérdida de sangre importante y sus niveles de hemoglobina están muy bajos, entonces es una situación muy habitual por la cual el paciente puede ser transfundido de sangre, en este caso de concentrados eritrocitarios. Otro tipo de pacientes que también pueden ser transfundidos de glóbulos rojos son los pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad renal crónica, insuficiencia renal crónica, que están en hemodiálisis. Sabemos que son pacientes que habitualmente tienen cifras de hemoglobina muy bajitas por diversos mecanismos, entre 6, entre 7. Y claro que mientras más bajitos estén los niveles de hemoglobina, más síntomas habrá. Entonces, cuando el paciente está con muchos síntomas, mucha fatiga, mucho cansancio, falta de aire, el corazón muy acelerado, mucha palidez, esos son algunos datos que nos van a indicar que el paciente necesita de la transfusión de sangre. ¿Para qué? Para elevar sus niveles de hemoglobina y mejorar sus síntomas, mejorar su condición y evitar ciertas complicaciones que pueden ocurrir por niveles tan bajitos de hemoglobina. Pacientes que están en quimioterapia también. La quimioterapia, bien sabido es que se encarga de destruir las células malignas de cualquier cáncer, pero lamentablemente tiene muchos efectos secundarios. Entre ellos está la anemia. Entonces también el paciente que está en quimioterapia y que presenta niveles de hemoglobina muy bajos y acompañado, claro, de síntomas, es un paciente que puede beneficiarse de una transfusión de sangre. En realidad no existe un valor de hemoglobina el que nos diga que a partir de ahí ya tiene que ser transfundido. Más que fijarnos en el número de hemoglobina, nos fijamos en el paciente, evaluamos al paciente. Y hay pacientes con insuficiencia renal crónica, por ejemplo, que tienen niveles de hemoglobina de 8, están sin ningún síntoma. Entonces, en ese caso, a este paciente no pudiéramos transfundirlo. ¿Por qué? Porque está estable. Hay otros pacientes, por ejemplo, que con el mismo 8 de hemoglobina pueden tener muchos síntomas. Entonces, a pesar de que es el mismo número, al paciente que está con síntomas es al paciente que más se va a beneficiar. Entonces, más que fijarnos en el número, siempre es ver al paciente. El otro componente que transfundimos son las plaquetas. Las plaquetas es un componente muy particular. ¿Por qué? Porque está indicado para subir las plaquetas. Sin embargo, ahora sí que existen ciertas situaciones, ciertas enfermedades que nos van a ocasionar plaquetas bajas, pero que en realidad este nivel bajo de plaquetas no es suficiente para transfundir. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que los niveles normales de plaquetas son arriba de 150,000. Un paciente que tenga cifras de plaquetas, por la razón que sea, en 50,000, 60,000, 70,000, muy difícilmente va a tener algún sangrado. Entonces, por tal motivo, con niveles 40, 50, 60, 70, muy difícilmente vamos a transfundir. Realmente no requiere una transfusión de plaquetas, a pesar de que están bajos los niveles.
¿Cuándo es que sí vamos a transfundir? Bueno, cuando el paciente tiene algún sangrado y que este sangrado pues es por plaquetas bajas. Si el paciente acude con plaquetas de 5000, por ejemplo, son valores extremadamente bajos y claro que con ese nivel de plaquetas puede tener sangrados de nariz, encías, de cualquier sitio, ¿no? Entonces, niveles muy bajitos de plaquetas, habitualmente por debajo de 10,000, hay que transfundir plaquetas. ¿Para qué? Pues para evitar que el paciente sangre y evitar complicaciones incluso mortales, ¿no? El tercer componente que transfundimos es el plasma. El plasma es completamente diferente a las plaquetas y casi siempre lo indicamos cuando hay algún problema de la coagulación. Cuando tenemos, por ejemplo, enfermedad de von Willebrand, que tenemos hemofilia y que no tenemos los factores de coagulación disponibles, bueno, pues pudiera ser una situación para cual transfundir nosotros plasma. Pero la realidad es de que hoy en día es poco utilizado el plasma. Entonces, este video aparte quiero que sirva como una invitación para que nosotros donemos sangre de forma altruista. Nuestro país lamentablemente se encuentra en los últimos lugares de donación altruista de sangre. Casi siempre cuando nosotros nos acercamos al banco de sangre a donar es porque nos están solicitando para nuestro paciente cierta cantidad de donadores y muy difícilmente la persona va al banco de sangre a donar de forma altruista. De hecho, menos del 5% de todas las donaciones son de forma voluntaria. Y esto representa un problema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no sabemos en qué momento, todo el mundo podemos necesitar de una transfusión de sangre. Entonces, ¿qué mejor que, pues, si estamos en condiciones de apoyar, si estamos en condiciones de donar, acercarnos al banco de sangre y donar, pues, de forma voluntaria? Una persona puede donar a un hombre hasta 3 veces al año. Y pues bueno, o sea, es un procedimiento completamente seguro y pues qué mejor que ayudar a salvar vidas. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento a través del mundo de la hematología. Recuerda darle clic al botón de esta publicación y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto con ustedes. Para agendar una cita, lo puedes hacer al 993-232-9104. Los horarios de atención son de lunes a domingo de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Estamos ubicados en Avenida Maratón número 101A, en el fraccionamiento Deportiva Residencial en Villahermosa, Tabasco. Recuerda que con educación y esperanza podemos lograr juntos una salud sanguínea.